Gloria a Dios. Vamos a leer una lectura que está en el profeta Isaías, capítulo 1. Y el título del mensaje de hoy lo vamos a titular Del ritual a lo espiritual. Leemos el capítulo 1 del profeta Isaías, verso 1 en adelante. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielo y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelareis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado, ¿no? Jehová de los ejércitos, si nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de todo, y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo extenderé vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿Por qué yo quise comenzar con esta escritura?
El tema que nosotros vamos a hablar hoy, aunque sea brevemente, es sobre el bautismo en las aguas, porque así me lo pidieron. Y voy a tratar de, con la ayuda de Dios, de hablar un poco sobre este ritual que se hace. Y quise comenzar con esta escritura porque ahí está Dios hablándole a su pueblo en el viejo pacto. El pueblo judío tenía muchos ritos que practicaban. Pero ellos se creían que por practicar tales ritos creían estar bien con Dios. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Del griego fue pasado al latín y del latín al español. En todos esos cambios, en todas esas traducciones, se han ido perdiendo el significado de muchas palabras. Y las palabras en griego no es como el español. Una palabra en español tiene un solo significado. En el griego, una palabra puede tener hasta 3 y 4 significados diferentes. Por eso, los que estudian o estudiamos la Biblia, nos es necesario tener un diccionario del griego al español. ¿Por qué? Porque las traducciones que tenemos hoy de la Biblia, recuerden que los que tradujeron la Biblia del latín al español fueron sacerdotes católicos. Y hay muchas palabras que ellos la tienen escrita para sustentar muchas creencias que tiene la institución católica romana. Y cuando usted va al original, puede darse cuenta que muchos versículos están traducidos, repito, para sustentar sus creencias. En el Viejo Testamento, usted se va a encontrar que los rituales que hoy le llamamos bautismo, ellos le llamaban lavados con agua. En el capítulo 29 del libro de Éxodo, Dios le dijo a Moisés que llevara a su hermano Aarón, que iba a fungir como el sumo sacerdote, y a sus hijos, que los llevara frente al tabernáculo y allí los lavara con agua. En tipología bíblica, Aarón tipificaba al verdadero sumo sacerdote en el nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Es Jesucristo. Y si nosotros no captamos, no entendemos que la iglesia no depende de nada de lo del viejo pacto, sino que nosotros estamos disfrutando las promesas de Dios que están en el nuevo pacto. Y si usted lee Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 3, usted va a entender que el viejo pacto era el pacto de la letra, donde Pablo dice que la letra mata, pero que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu. Si nosotros no entendemos esto, vamos a estar malinterpretando e inclusive la biología de Cristo, que fue su nacimiento,
Su ministerio, que comenzó aproximadamente a los 30 años de edad, ministerio público que comenzó a predicar aproximadamente a los 30 años de edad. Todo ese ministerio de Jesucristo hasta que fue a morir a la cruz, esa es la biografía de Cristo, que los apóstoles la escribieron, pero que fue bajo el viejo pacto. Si nosotros no entendemos esto, podemos llegar a conclusiones equivocadas, malas interpretaciones de que lo que sucedió en el viejo pacto, hay muchos que lo están practicando con buenas intenciones, pero que en el reino de Dios las buenas intenciones no sirven para nada. En el reino de Dios lo único que es y se admite y se recibe de parte de Dios es cuando hacemos su voluntad. Y esa voluntad, quien le dio fiel cumplimiento al 100%, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y la palabra bautismo, cuando usted la busca, en el griego tiene varios significados. Para nosotros bautizar, ¿con qué la relacionamos rápido? Nuestra mente, ¿con qué? Con agua. Con agua. Pero vamos a ver que en la Biblia, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, hay diferentes bautismos que no son necesariamente todos en agua. Y la palabra bautizar en los textos originales significan sumergir o dejar en medio o cubrir de algo. Ahí tiene tres significados. Tres significados. Pero, por ejemplo, en la institución católica romana enseñan como requisito para ser hijo de Dios que tiene que ser bautizado según el rito católico. Si usted no es bautizado conforme a ese sacramento que ellos tienen, esa persona ni es hija de Dios, ni pertenece a la institución católica romana. Y tenemos que entender que la institución católica romana fue constituida por un emperador romano que se llamó Constantino, que era el emperador romano del siglo III al siglo IV, donde Satanás usa a este hombre para promulgar que en el mundo había que tener una sola religión. Y de ahí es que aparece la palabra universal, que significa católico. Los verdaderos creyentes que vivían para ese tiempo, ya los apóstoles habían muerto. El último que murió de los apóstoles fue Juan. Ya habían muerto todos. Los verdaderos creyentes, la iglesia que nace el día de Pentecostés, hasta el siglo III, era hermanos y hermanas que estuvieron dispuestos a dar su vida por no negar la fe en Cristo Jesús. Pero que cuando Constantino da la orden de no perseguir más a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor, terminó la persecución física.
Pero ahí Satanás logró meterse dentro de la verdadera iglesia que había nacido el día de Pentecostés. ¿Y cómo Satanás se mete dentro de la verdadera iglesia? Con doctrinas que son en contra de todo lo que hay enseñado por Jesucristo en el nuevo pacto. Y una de ellas es el bautismo. Es el bautismo. Como le dije ahorita, los hermanos, al ver que ya no había más persecución, perdieron la visión celestial. E inclusive muchos de ellos creían que el milenio había comenzado. Había comenzado. Ahí es donde ellos se congregaban en cuevas, escondidos del Imperio Romano que los perseguía para matarlos. Cuando termina la persecución, el Imperio Romano y la institución católica, para cada ídolo con sus diferentes nombres, le tenían que templos físicos. Constantino le permite a los creyentes que las reuniones que ellos daban la podían dar en los templos paganos. Y ahí comenzó poco a poco Satanás a dañar la mente de los cristianos con la enseñanza de los templos. Y hasta el día de hoy, esta enseñanza practicada por el pueblo evangélico ha hecho tanto daño que tienen la costumbre judía, porque un judío, cuando no tiene el templo físico, porque en el año 70 después de Cristo fue destruido, ellos se inventaron ¿qué? La sinagoga, porque ellos tienen la mentalidad de un lugar físico para poder reunirse para adorar a Dios. Esa visión la recibe el llamado pueblo cristiano, la pone en práctica, y en el día de hoy, para muchos pastores, para muchos creyentes, si no hay un lugar físico donde le llaman iglesia, donde le llaman templo, donde le llaman casa de Dios, para ellos reunirse en la sala de un hogar de los hermanos, eso no es suficiente. Porque te citan rápido Hebreos capítulo 10, donde hay una amonestación que dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Y una forma de escudriñar la Biblia, de interpretar lo que la Biblia dice, usted tiene que saber a quién se le está escribiendo esa carta. Y la palabra lo dice: a los hebreos. ¿Quién eran los hebreos? Los judíos, que se habían convertido del judaísmo al verdadero evangelio, a Cristo Jesús. Pero que habían judíos ortodoxos que los visitaban y les dañaban la mente porque les decían: no, Cristo nos salva, pero tenemos que circuncidarnos, porque eso quien lo dijo fue Dios a través de Moisés. Hay que guardar el sábado y muchas cosas más. Y muchos judíos que se habían convertido a Cristo Jesús lograban que volvieran atrás al judaísmo. Había veces que estaban en la reunión de iglesia, pero faltaban a 2 o 3 reuniones para irse a la sinagoga. Y estaban con un pie en el judaísmo
y con el otro en la verdadera iglesia. Y ahí es donde el escritor o el Espíritu Santo inspira al escritor de los Hebreos para decirle a los que están firmes: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Ok? Pero congregarse ¿dónde? Ahí no le está hablando de un templo físico. Cuando usted lee el libro de los Hechos del capítulo 2 en adelante, donde en el segundo mensaje de Pedro habían 8.120 creyentes. Imagínense esa multitud. La Biblia dice bien claro que se congregaban, no eran martes, jueves y domingo, era todos los días. ¿Pero dónde lo hacían? Por las casas. Pero 8.120 que habían en las casas, no, eran en grupos pequeños. Para recibir el discipulado de los apóstoles, la enseñanza, en grupos pequeños. Y estaban haciendo lo correcto. ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto? Porque la Biblia dice que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No era Pedro, no era Juan, no Santiago. Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ok? Entonces, esa enseñanza que tiene la institución católica romana como sacramento del bautismo para llegar a ser hijo de Dios, eso es una herejía, una falsa enseñanza. Porque en Juan, el evangelista Juan dice en el capítulo 1, versos 11 y 12, dice que Cristo vino a los suyos, y los suyos, a los judíos, no los recibieron, mas a todos aquellos que les reciben y creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ahí está el requisito, no es el bautismo. El requisito para ser hijo de Dios es cuando usted cree, cuando yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tuvo un vivir humano, que representó al pueblo judío guardando él la ley, y que luego en la cruz de ambos pueblos, judíos y gentiles, según dice Pablo en Efesios 2, de ambos pueblos hizo ¿cuánto? Uno. Hizo uno. Y en la cruz, allí quedó clavada todos los rudimentos que habían, todos los rituales que habían, todo aquello que se hacía desde el punto de vista ritual, quedó clavado en la cruz. Dios lo quitó del medio, lo eliminó. Por eso nosotros tenemos que estudiar las cartas del apóstol Pablo, para que nosotros haya paz, tengamos una conciencia tranquila, que a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por la humanidad, ni se le puede quitar, ni se le puede añadir. Nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido, y por agradecimiento le servimos a Dios. Por agradecimiento lo alabamos, lo glorificamos. Por agradecimiento nosotros hacemos todo aquello que el Señor nos ha mandado hacer. Yo no estoy predicando aquí la palabra para añadirle un poquito más a mi salvación. Yo lo estoy haciendo porque ya yo fui salvo. Fui justificado por la fe en Cristo Jesús. Y desde ese momento se cumple en cada uno de nosotros, lo dice Romanos capítulo 5 y verso 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. E inclusive, escúcheme bien esto, nadie puede darse el crédito de que hoy está en la iglesia
la verdadera iglesia de Cristo, porque un día decidió buscar a Dios. Léase la carta del apóstol Pedro y la carta de Pablo a los Efesios, después los lee en su casa, para que usted vea que desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos por Dios. Romanos 8:29, léanlo en su casa después. Elegidos por Dios. Y aquí hay una escritura. Si a usted le toca enfrentarse a un testigo de Jehová algún día, apréndala. Apréndala, porque el que nos eligió fue Dios. Sin embargo, cuando Cristo está con los 12 apóstoles, Él le dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes. Pero ¿quién nos eligió? ¿Fue Dios o fue Cristo? Eso es para que veamos lo que le dice Pablo a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 3. Grande es el misterio de la piedad. Verso 16. Que Dios fue visto en carne, predicado a los gentiles, visto por los ángeles, justificado en el Espíritu. Y la Biblia no es que yo la interprete o usted tenga la capacidad de interpretar la Biblia, es que la Biblia se interpreta ella misma. Pero no es sacar un versículo bíblico y de ahí llegar a una conclusión. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque son 66 libros. Y ella misma se interpreta. No entremos en preocupación porque esto se da progresivamente a medida que cada uno de nosotros nos damos a ser buscadores, como dijo Cristo. El que busca va a encontrar. Al que toca se le va a abrir. Ahí está la oración. Señor, voy a estudiar la palabra, la Biblia. Estoy tocando al Señor para que Él deposite de su gracia en mí y que la revelación que solamente la puede dar el Espíritu Santo se dé esa revelación, la que Él me quiere revelar, porque no hay en el nuevo pacto como hombres o mujeres que la revelación en su totalidad Dios se la da a tales personas. Eso es un error. La revelación de Cristo está para todos, pero es a nivel de cuerpo. A un miembro del cuerpo Dios le da un poquito, a otro le da otro poquito de otro carácter de Cristo, para que entendamos que nos hacemos falta los unos a los otros. No podemos perder la visión en lo práctico, que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Hoy yo recuerdo que en el 1976, cuando yo tuve la experiencia con el Señor, donde el Señor me dijo: hasta aquí llegaste, estabas en las tinieblas, ahora vas a ser mío, yo te elegí. O sea, esto nos tiene que causar gozo, alegría, motivos para alabar a Dios, que fue Él el que nos eligió a nosotros. Y luego que nos eligió, nos hizo aceptos en el amado. No es que yo acepte a Dios, es que Él nos aceptó en Cristo Jesús.
Esto es algo grandioso, hermano. Y yo recuerdo que en el 76 nos enseñaban a que si me convertía a Cristo tenía que bautizarme, pero primero tenía que pasar por un estudio bíblico de lo que era el bautismo, según el cristianismo. Si ibas a las aguas, tenía que ser un pastor el que te bautizara. Entonces luego te daban lo que se le llamaba la tarjeta de membresía. Ahora tú perteneces a esta congregación. Ahora tú puedes participar de todo aquello que se practica en esta congregación porque ya tú eres bautizado. En otras palabras, ya tú eres hijo de Dios. Lo que pasa es que acá en el cristianismo tienen el mismo perro, pero con diferente collar. Tienen las creencias de los católicos, pero con diferencia de que le cambian el nombre, ¿no? Pero si usted estudia ambos rituales, es lo mismo. Porque, después le daban un diploma, algo así era. O, ¿cómo se llama eso? Un certificado de bautismo. Ahora digo yo, como dice el cura Luis Toro, búsqueme eso en la Biblia. Eso no está. No lo va a encontrar. Entonces, la pregunta ¿es necesario de que un hombre o una mujer, cuando se convierten a Cristo, deben ser bautizados en las aguas para que se pueda proclamar salvo y miembro de una congregación? Se está haciendo ese ritual y aunque yo tuve un tiempo que estaba mal interpretando, no me voy a desanimar porque la revelación es progresiva, la revelación espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pedro y Juan ya se habían convertido, ya eran discípulos de Cristo, ya habían sido nombrados apóstoles por Cristo. Pero eran judíos. Recuerden que la iglesia comenzó con judíos, donde venían a aceptar el evangelio, pero muchos mantenían practicando muchas costumbres que hacían en el judaísmo. No se pueden culpar porque la revelación es progresiva, la revelación espiritual. Por ejemplo, Pedro y Juan eran apóstoles ya, habían recibido el Espíritu Santo, habían sido bautizados por el Espíritu Santo, mas sin embargo mantenían una costumbre judía que era que a la hora de las 3 de la tarde iban al templo ¿a qué? A orar. Si usted piensa en muchas costumbres que tenían y aún siendo convertidos practicaban, usted va a entender, y yo voy a entender, por qué en el año 70 Dios permitió que Tito, el emperador romano, entrara a Jerusalén y lo primero que le rompió fue ¿qué? El templo físico. Y ellos fueron entonces poco a poco entendiendo que el verdadero templo ahora eran ellos. Era la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, como yo dije, que en la Biblia hay varios bautismos. Por ejemplo, está el bautismo de sufrimiento. Ese lo pasó Jesucristo y lo van a encontrar en Lucas 12 y verso 50.
Cuando él le dice a los discípulos, la copa que yo he de tomar, ¿la voy a esquivar o no la voy a? No, la tengo que pasar. Y esa copa era la copa del sufrimiento, el bautismo del sufrimiento. Jesucristo fue bautizado desde que comienza su ministerio terrenal. Es más, desde que fue anunciado el nacimiento de él, porque hizo el diablo a través de Herodes. Lo persiguió para matarlo. Que José y María, por visión celestial, tuvo que huir a Egipto con el niño hasta que Herodes muere. Porque Herodes dio la orden de que todos los niños de 2 años hacia abajo los mataran. La idea era para ver si en ese grupo de niños caía Jesucristo. Pero Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nació para morir, pero no como él le dijo en la cara a los oponentes. Le enseñó a los discípulos: a mí nadie me quita la vida. Por eso me ama el Padre, porque yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para ponerla, pero también tengo autoridad para volverla a tomar. Así es que Jesucristo murió en obediencia al Padre, y en la hora y en el lugar y cómo tenía que morir. Eso quien lo decidió no fue el hombre, fue Dios. Fue Dios. Para que entendamos a Juan 3:16. Número 1, el bautismo del sufrimiento. Número 2, bautismo en la nube. Primera de Corintios 10:12 y Éxodo 14:21 y 22. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice que el pueblo judío fue bautizado en la nube. ¿Qué era la nube? Cuando pasan el Mar Rojo, de día iban guiados y protegidos por una nube, y de noche por una columna de fuego, para que vieran. Bautismo en la nube, y eso lo dice Pablo, estoy dando la cita. Bautismo en agua, Hechos capítulo 10:47, Pedro en casa de Cornelio. Pedro todavía tenía la visión como judío del bautismo judío, que tenía que ver con lavados con agua. Todavía Pedro no aprende la lección, porque hoy se enseña que para usted ser un hijo de Dios y para señal de que tiene y fue bautizado con el Espíritu Santo, es que usted tiene que hablar en otras lenguas. Y después que usted ha sido bautizado en las aguas, es que usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dios está salvando a una familia en Cesarea de Filipo, familia de Cornelio, pero también le está dando una lección a Pedro de aprendizaje, porque cuando Pedro como judío no quería ir a la casa de un gentil, porque Cornelio era gentil, el Espíritu Santo le dijo: ve, porque los que te vienen a buscar son enviados por mí. Pedro fue. Y cuando Pedro llega en casa de Cornelio: aquí estoy, ¿para qué me mandaron a buscar? Allí Cornelio le contó lo que había visto, la visión que había tenido de parte de Dios a través de un ángel, y ahí Pedro comenzó a hablarle de Cristo. Dios no permitió que Pedro terminara el mensaje. ¿Y qué hizo Dios? Bautizó a los que estaban en la casa de Cornelio. Entonces, ¿qué Pedro dice? ¿Quién soy yo para impedir que ellos sean bautizados cuando ellos han recibido lo mismo que nosotros? Pedro los bautizó en agua.
Pero no se puede culpar a Pedro porque tiene que entender, lo voy a estar repitiendo, que la revelación es progresiva. ¿Se acuerdan el lienzo que vio Pedro que le bajó por 3 veces del cielo? Ese lienzo estaba lleno de todo animal inmundo. Los judíos tenían una lista en Levítico de los animales que eran inmundos, que ellos no debían comer, y lo practicaban. Y cuando ve el lienzo que está lleno de animales inmundos, ¿qué le dice Dios? Pedro, mata y come. ¿Qué le dice Pedro? Señor, pero si nada inmundo ha entrado por mi boca. ¿Cuál es la contestación del Señor a Pedro? Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Por 3 veces. Él no entendió la visión. La entendió cuando ve que los gentiles, que para ellos los judíos nosotros éramos inmundos, recibieron lo mismo que ellos como judíos, recibieron al Espíritu Santo. Ahora Pedro entendió la visión. Porque esos animales inmundos tipificaba que a nosotros los gentiles, los cuales los judíos nos llamaban gente inmunda. Y tanto judíos como los gentiles fuimos limpiados, no con agua, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Está el bautismo en fuego. Eso está en Mateo capítulo 3 y verso 11. Esta escritura, si usted no lee el contexto, va a seguir creyendo lo que cree el cristianismo, y en muchas iglesias están demandando que Dios mande fuego, manda fuego, manda fuego. El fuego está descendiendo. Si usted lee el contexto cuando Juan lo dijo, usted tiene que leer completo el capítulo para que entienda que Juan dijo antes de ese versículo, la raíz está puesta, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Comparó al hombre con árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Y si usted sigue leyendo, después que Juan dice eso, dice que Jesucristo va a coger la paja, la va a apartar del trigo, el trigo va para el granero de Dios, y la paja va a ser bautizada en fuego porque será lanzada a un fuego el cual nunca se apagará. Ahí se cumple lo que dijo Juan, que el mismo que bautiza con Espíritu Santo, que es al creyente, a la iglesia, es el mismo que al final va a bautizar con fuego. Entonces se malinterpreta la escritura y, como repito, hasta hay cánticos que le están demandando a Dios que envíe fuego para ellos mismos y pegan a brincar y hablar otra lengua porque están siendo bautizados en fuego. Y eso da lugar para que entren espíritus de error. ¿Ok? Está el bautismo en el Espíritu Santo, Mateo 3, verso 11, que fue el mismo versículo que Juan el Bautista dijo, que Cristo iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando Cristo le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, hasta tanto sean investidos de poder para que me sean testigos. Cuando Cristo ascendió a los cielos, que recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo, la envía a los 120. Lean con cuidado, que dice que todos fueron bautizados y el Espíritu Santo se posó sobre cada creyente, pero no con lenguas de fuego. Fueron con lenguas parecidas al fuego. Lenguas como de fuego. El bautismo que Cristo le envió a la iglesia fue el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de fuego, ese también va a venir, pero no para los creyentes, sino para los incrédulos. Está el bautismo en el nombre de Jesús.
Se está malinterpretando Mateo 28, verso 18, 19 y 20, donde Jesús dijo: id y predicar, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Rápido esa palabra la relacionamos con ¿qué? Con agua. Pero eso es lo que dice ahí el verso. Pues no. Ahí lo que dijo Cristo fue bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, sumerjan al discípulo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros sabemos dar una explicación correcta a un nuevo convertido, que el plan de salvación se origina en Dios, que lo llevó a cabo y lo efectuó al 100% el Hijo. Y quien nos santifica después de haber creído es el Espíritu Santo. Cuando yo doy o yo creo ese plan de salvación, de redención, que Dios lo tenía desde antes de la fundación del mundo, yo tengo que entender que quien inició, donde se originó el plan de nuestra salvación, fue en Dios. Luego, cuando viene el Hijo, Él le da cumplimiento, y el Espíritu Santo nos lo revela y somos santificados por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo entiendo eso, y para yo entender ahora que el bautismo que se está practicando hoy en las aguas es un ritual que no tiene el valor que le queremos dar, yo tengo que entender que si Dios tiene unos principios, no los va a violar. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué vamos a entender sobre uno de los que estaba crucificado al lado de Cristo? Porque eran dos ladrones, pero uno reconoció que el que estaba en el medio de ellos dos no tenía por qué estar allí. Cuando vio el letrero que Pilato había puesto en 3 idiomas, en hebreo, griego y latín, para que todos lo entendieran: Jesús Nazaret, Rey de los judíos. Cuando él vio ese letrero, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le dijo: bueno, como yo tengo poder para bajarte de la cruz, te voy a bajar para que te bautices en las aguas, para que entonces luego estés conmigo en el paraíso. ¿Verdad que eso no fue lo que pasó? Sino que Cristo le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No podemos dejar de ver eso, hermano. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que se está practicando? Y como que cuando nos damos cuenta, estamos practicando unos rituales que nos han enseñado como una añadidura a la salvación que Cristo efectuó. Y cuando Cristo muere en la cruz, allí quedó anulado todo ritual que se menciona a los judíos en el libro de la ley y que están mencionados en el Nuevo Testamento, precisamente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y capítulo 10. Cuando usted lea en ese capítulo la palabra abluciones,
es la misma palabra que hoy se usa como bautismo en las aguas. Abluciones eran ritos que se hacían con agua para lavar, para purificar. Pero ¿qué se dio cuenta Dios de esos rituales? Que aquellos que lo practicaban no había surgido un cambio de transformación en ninguno. Y por eso Dios le dijo, ya me tienen alto con la fiesta que ustedes están haciendo. Porque lo que Dios busca es una transformación en el ser humano. Y esa transformación no se consigue por medio de ritos religiosos. Esa transformación la lleva Dios a cabo en cada creyente por medio del Espíritu Santo que nos santifica, forjando en cada creyente el carácter de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Entonces, para concluir esta administración, esta palabra es un poco complicada enseñarla debido al tiempo que nosotros llevamos creyendo otras cosas. Lo más seguro es que muchos creyentes y pastores que vean este video, ¿qué van a decir? Víctor Pérez cayó en doctrina de Jorge. Pero lo digo como siempre lo he dicho, estoy sujeto a que me corrijan por la Biblia, tiene que traer la Biblia. Si estoy equivocado en algo, me lo prueban por la Biblia. Pues, el apóstol Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, ¿qué hizo él cuando comenzó su ministerio? Bautizó a la familia de Estéfano, de Acaya. Allá se encontró a 7 en Éfeso. Y Pablo comenzó a hablar y le dijo él, ¿ustedes fueron bautizados? Sí. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ni sabemos que hay Espíritu Santo. Nadie le había hablado de eso. Y dice que Pablo los bautizó en agua. Puso las manos sobre ellos, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Pero cuando usted coge a Pablo, que va creciendo, va aumentando la revelación celestial, él le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 1, verso 14 al 17, que él dejó de bautizar porque dijo, a mí Cristo no me mandó a bautizar. Si el bautismo fuera importante para la salvación, ¿quién fue el apóstol constituido por el Señor para nosotros los gentiles? Pues fue Pablo. Y Pablo ahora dice, después que recibe la revelación más amplia, dice, el Señor a mí no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Hasta ahí Pablo cambió ahora de idea. Porque la revelación le va llegando. Y a medida que la revelación le va llegando, él va abandonando unas cosas que él practicaba que no tenían ningún valor. Porque podemos estar haciendo algo en desconocimiento. Pero ya a la vez que tenemos el conocimiento, hay que tener entonces cuidado. Hay que tener cuidado. Muchos hoy en día, yo los he escuchado, pastores que le están predicando a la congregación, que piensan en el dinero cuando dicen, hay muchos que fueron bautizados, pero dejaron la cartera afuera y no la bautizaron. ¿Cuántos han oído eso? ¿Por qué? Porque se está enseñando que cuando usted va a las aguas bautismales, ahí usted enterró al viejo hombre.
Usted está contradiciendo con eso si enseña eso, lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice en Romanos capítulo 6 es que cuando Cristo murió en la cruz, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y juntamente con él, ese viejo hombre fue sepultado. Y juntamente con Cristo fuimos resucitados para andar en novedad de vida, o sea, en una vida nueva. Ahí es donde está la realidad, no en las aguas de un río o del mar o de una playa o de una piscina. Así es que el que no se haya bautizado en las aguas, el requisito para ver y entrar al reino de los cielos, y con esta escritura terminamos, está en el Evangelio de Juan capítulo 3. Cuando el que manda, cuando el que sabe manda y puede, que es Cristo, le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Nicodemo no entendió. Cristo le dijo: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Primera de Pedro 1:23 dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios. En el capítulo 3 de Juan lo ve que Cristo dijo que era en agua. Pero cuando usted busca el significado de la palabra agua, por ejemplo en Isaías 55, ¿con qué compara Dios su palabra? Con el agua que cae de los cielos a la tierra y la hace germinar. Así será la palabra que sale de mi boca, que no tornará a mí vacía, sino que será prosperada para todo aquello que yo le he enviado. ¿Cuál fue la palabra que sale de la boca de Dios? Que se hizo carne, Jesucristo. Juan 1:14. Aquel verbo se hizo carne. La palabra logos en griego es, traducida al español, es la palabra. La palabra se hizo carne y habitó. Entonces, en tipología bíblica también es bueno estudiar porque nos podemos confundir. Tienes que nacer por la palabra, o sea, y la palabra es cuando se nos predica el evangelio, el verdadero evangelio, creemos en él. Esa palabra viene a ser como el agua que cae a la tierra, porque a la tierra, si lo que le da es sol los 365 días del año, no espere que le dé nada. Por eso es que Dios compara su palabra con el agua. Entonces Pedro, cuando dice que fuimos renacidos, ¿qué quiere decir la palabra renacido? Que volvimos a nacer. ¿Cómo, Pedro? Por la palabra incorruptible de Dios. Amén. Así es que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, Juan capítulo 6, Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y ellos dijeron: pero ¿cómo este nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre? No entendieron aquella palabra y muchos se fueron. Cuando usted lee el contexto, usted va a ver que Jesucristo, cuando dice: el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, lo que está hablando es que estamos llamados a creer que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Creer, no es comer, creer. Y que su sangre fue derramada para la redención y perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué enseña el catolicismo? La Eucaristía. Que cuando el cura levanta la hostia, hace que Cristo descienda literalmente para que podamos comer su cuerpo, porque él lo dijo en Juan capítulo 6. Y cuando le dan la copita de vino,
es para cumplir lo que dijo Cristo en Juan capítulo 6. El vino, el cura tiene la potestad de convertirlo literalmente en la sangre de Cristo. Esa es la herejía más grande que están enseñando el catolicismo. Pero ¿y el cristianismo? Porque la palabra Santa Cena usted no la va a encontrar en la Biblia, pero ¿de dónde aparece esa palabra? De Roma. La Santa Cena. Averigüe bien qué era la cena que compartían los discípulos y la iglesia. La mesa del Señor. Nosotros cada vez que compartimos los alimentos, estamos compartiendo como cuerpo de Cristo. Y si es arroz blanco, pues arroz blanco come todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros comemos del mismo pan que es Cristo Jesús. Entonces las malas interpretaciones, muchas de ellas con otro nombre, las adoptó el llamado pueblo cristiano. Y Dios está llamando. Por eso es que en Apocalipsis, capítulo 18, usted ve un llamado de Dios a su pueblo. Sal de en medio de ella, pueblo mío. ¿Qué es salir de en medio de ella? Déjate de estar practicando lo que esta religión, Babilonia, la gran ramera, está practicando. Deja de practicarlo porque estás aprendiendo de ellos, no de lo que la Biblia enseña. Y salir de en medio de ella es dejar de practicar lo que viene de la institución católica romana. Amén. Amén. Así es que la paz de Dios es con todos. Y para los que están conectados y los que se van a conectar, la paz de Dios y un abrazo a la distancia. Dios los bendiga.